Hola, buenas noches. El programa El Ayuntamiento Informa, con todos ustedes, como corresponde, como cada semana. Hoy está con nosotros Félix Romero, portavoz en el Ayuntamiento de Marbella del Grupo Municipal Partido Popular, así como primer teniente de alcalde. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Pepe. Bueno, ya se han acabado las fiestas, todo esto, vamos, aunque un poco descanso ha habido, ¿no? No, hombre, yo creo que cuando hablamos de fiesta hablamos siempre, y me lo preguntas a mí particularmente, Sí, a ti, yo a nivel personal. hablamos de una delegación como son las que yo llevo, que son precisamente aquellas delegaciones que tienen que estar alerta precisamente cuando hay fiesta. Cuando más se trabaja. Como son, claro, seguridad, como son bomberos, pues son lógicamente delegaciones que están en pleno estado, en plena ebullición precisamente cuando hay un periodo vacacional. Así que trabajo hemos tenido mucho, pero obviamente muy satisfechos porque por los datos que tenemos ha sido una Navidad bastante buena. Empezó con una Nochebuena donde no había tanta acumulación de personas, no teníamos tanta gente, pero fue inmediatamente después cuando empezamos a comprobar cómo se llenaba Marbella y cómo, bueno, pues una vez más Marbella se ha convertido no solo en un destino turístico veraniego, sino también en un destino turístico donde es una forma para personas que vienen de sitios donde hace mucho frío, pues bastante distinta. Frío que sobre esa fecha bastante distinta de vivir las Navidades. Frío en Navidades. cualquier sitio que mencionaba, hacía un frío espantoso. Sin embargo, nosotros, a Dios gracias, hemos disfrutado de una temperatura ideal y eso lógicamente le ha sacado partido a la gente que han venido, que no han sido pocas. Claro, la semana pasada, por ejemplo, en la presentación de la Vuelta Ciclista a España, pues había personas de clubes de ciclismo de Asturias que hablaban con la alcaldesa y que, bueno, decían que estaban totalmente... Ellos pensaban que el clima que se puede vivir aquí en invierno solo se vivía en Canarias y resulta que aquí tenemos las mismas temperaturas que en Canarias sin tener que hacer un vuelo de 3.000 kilómetros, ¿no? La verdad es que es una maravilla vivir aquí. A nivel nacional no se de justicia en la distribución de las temperaturas de nuestra península y las islas, no se hace justicia. Porque bien, nosotros estamos ahí, el boca a boca vale mucho, ¿no? Pero no viene mal también de que a nivel nacional se haga de vez en cuando alguna reflexión, alguna información del tiempo que tenemos aquí, porque todo el mundo tiene derecho a gozar de este tiempo. Claro. Estamos en el año 2015, comenzamos la singladura y además se comienza con optimismo, dado que el tema de empleo, el tema de la seguridad social, que se menciona poco, pero es muy importante, ¿no? Y el tema del turismo pues, va en alza, sobre todo el tema turismo y el tema seguridad social. Tema de empleo, este mes ha habido un pequeño batacazo, ¿no? Pero bueno, esperemos que se recupere este tema, ¿no? Pero el tema de la ampliación de número de trabajadores y trabajadoras en la seguridad social ha sido extraordinario, ha sido bueno y eso quiere decir algo, ¿no, Félix? Yo creo que estamos en la pista de despegue para una ascensión absolutamente importante de Marbella. Estamos ya en el aire, ya estamos volando. Yo creo que esos son realidades que se perciben a raíz del estudio de todos esos datos de los que estamos hablando. Los datos del empleo hay que tomarlos siempre interanualmente, y más cuando hablamos de una situación como la de Marbella, que desgraciadamente todavía tiene cierto componente de estacionalidad. Pero es cierto que en Marbella tenemos 20% menos de paro que en el resto de Andalucía. Y es cierto que en Marbella hay muchísimo menos paro del que hay en la provincia de Málaga. Y también es cierto que, lógicamente, seguimos teniendo un nivel de paro muy alto, seguimos teniendo un montón de personas que están en una situación pues, que a nadie se le puede desear y que desde luego, Marbella no tendría por qué sufrir si no hubiésemos o no viniésemos de esa tremenda crisis que hemos vivido. La realidad es la que se ve a diario en la calle. Yo siempre recuerdo como nosotros siempre... desde el ámbito turístico hemos testado y hemos medido la Semana Santa. Decíamos, ¿cómo es la Semana Santa? La Semana Santa nos va a decir cómo va a ser el verano, es el precursor de la Semana Santa. No contábamos nunca, por ejemplo, con la campaña de Navidades. La campaña de Navidades se entendía que este no era
un destino turístico de Navidades y que de dos, tres días. ¿Y qué es lo que nos ha dicho estas Navidades? Pues que según dicen pues responsables del sector turístico, estas Navidades han sido como la Semana Santa. Es decir, hemos llegado a llenar en Navidades como se suele llenar en Semana Santa. Estamos hablando de que está cambiando totalmente la tendencia turística, cada vez tenemos más gente que viene a visitarnos, cada vez tenemos más gente que viene en otras épocas del año a visitarnos, y eso se traduce en apertura de nuevos negocios, apertura en definitiva de nuevas empresas, y eso genera siempre empleo, que es lo que al final nos interesa a todos. ¿Por qué eso es así? Porque Marbella es muchísimo más atractiva, porque tenemos infraestructuras de primer orden que antes no teníamos, porque tenemos un bulevar en San Pedro que es una maravilla para todo el término municipal de Marbella. Hay que sacarle partido, obviamente, pero es algo que la gente quiere venir a disfrutar, porque tenemos un paseo marítimo en Marbella que es probablemente el paseo marítimo más importante de la zona del Mediterráneo europeo. Yo no conozco un sitio que tenga un paseo marítimo de tantos kilómetros, de tanta importancia y de tanta belleza, donde además en un paseo se pueda contemplar perfectamente dos continentes y la unión de dos continentes. Y eso lo tenemos aquí en Marbella. Lo teníamos ya antes, pero no lo habíamos puesto en valor. No existía ese paseo marítimo que se ha hecho bajo la legislatura de Ángeles Muñoz. No teníamos ese bulevar de San Pedro que nos permite también desde esa pasarela elevada contemplar la Sierra Blanca, que es el emblema de nuestra ciudad, y volver la vista atrás y ver el monte de Ceuta, el monte Hacho creo que se llama el de Ceuta, o Gibraltar, ¿no? Esa maravilla la tenemos aquí. Y eso hace que junto con las expectativas económicas que se dan a nivel europeo, a nivel internacional, la bajada de precios de la gasolina, esto nos afecta muchísimo a nosotros aquí, porque eso significa ni más ni menos que viajar es más barato. Y aquí viene gente que viaja. Es decir, ¿cuáles son las expectativas que tiene este ayuntamiento, que tiene esta corporación? Simplemente esplendorosa, maravillosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente, no equivocarnos, no echarlos por la borda, no hacer aventuras, sino seguir el mismo camino honesto, seguro, tranquilo que ha seguido el ayuntamiento desde hace 8 años y hasta aquí, pues para aprovechar todo eso que ya tenemos en ciernes. Que tenemos mucha gente todavía desempleada, es cierto. Que tenemos mucha gente con necesidad de ayuda, es cierto. Por eso el ayuntamiento ha desarrollado los programas que ha desarrollado en ese ámbito. Pero también es cierto que nuestras expectativas ahora mismo, cuando digo nuestras expectativas, no son las del ayuntamiento, sino las de la ciudad, son las mejores expectativas que se han podido tener desde hace muchísimos años en Marbella. No nos olvidemos que cuando se produjo el florecer de la economía a nivel nacional, aquí estábamos con un problema gravísimo de caos urbanístico, de ilegalidad, que nos ha hecho pasar por una situación que no ha pasado nadie. Marbella no ha tenido los 8 años de crisis que ha tenido todo el mundo. Marbella ha tenido más, ha tenido como mínimo 15 años de crisis. Y ahora estamos saliendo de esa crisis y vamos a salir con más fuerza que nunca. Nuestro nombre está en todos los mentideros, tenemos por delante propuestas de futuro, pues como la del tren, que ahora hablaremos un poquito más adelante si acaso, que son simplemente las que determinan que Marbella va a ser la gran capital del sur de Europa, la gran capital turística del sur de Europa. De eso tenemos que estar orgullosos y por supuesto lo que tenemos es que aprovechar la oportunidad, que no nos pase como en el 91, que cuando iba a empezar a crecer esto, decidimos hacer aventura. ¿Y qué es lo que nos pasó? Pues que al final acabamos peor que como empezamos. Ahí se perdió la posibilidad de que Marbella, bueno, pues fuese mucho más de lo que es ahora. Lo que ocurre es que ahora mismo Marbella sigue siendo, con todo lo que pasó, Marbella ha conseguido ser probablemente el destino más importante de toda la Costa del Sol, sin duda, pero yo diría casi de toda la costa. Cuando habla de destino, la alcaldesa estuvo, creo que ayer o antes de ayer, en Madrid, en una reunión que tienen, digamos, un ente que lleva la dirección general del tema turístico a nivel nacional, y se cuenta con Marbella como sitio clave para donde se vaya, llámese cualquier país, cualquier feria, etcétera. Marbella va a estar, digamos, implicada en ese proyecto generalizado del país, de España. Marbella va a estar representada. Eso quiere decir mucho también, ¿no? Eso quiere decir
que una parte importantísima del término marca España es la marca Marbella. Exacto. Si nosotros tenemos un nombre como término municipal, que se aprovechan de ese nombre los colindantes, yo tengo que decir que hay gente que desde Estepona, desde Benavís, desde Mija, se vende como Marbella sin serlo, porque nuestra marca comercial, nuestro nombre, es conocido mundialmente. Es sinónimo de lujo, es sinónimo de destino turístico de primer orden. Es en definitiva sinónimo de lo que cualquiera, del sitio en que cualquiera que no está aquí quisiera estar, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener, ¿no? Si eso se nos reconoce a nivel nacional, pues realmente yo creo que lo que está haciendo la Administración Central es, primero, ser inteligente y aportar valor al nombre de marca España, y por otro lado, reconocernos a nosotros quiénes somos. Nosotros no somos ni más ni menos que la principal potencia turística de Andalucía. Nosotros no somos ni más ni menos que el principal nombre de ciudad, nombre turístico conocido en el mundo entero. Y yo creo que eso, al final, bueno, pues la inversión en ese término, la inversión en esa marca, a nosotros nos hace mucho más, en fin, nos beneficia a los ciudadanos de Marbella, porque atrae más ciudadanos, más visitantes, más gente que gasta dinero aquí, pero al final también lo que tiene es un elemento de justicia muy importante. Durante muchísimo tiempo hemos sido despreciados por otras administraciones y por otros ámbitos, todavía lo somos por algunas, lo tengo que decir con tristeza. Y yo creo que al final... Marbella ha recuperado un terreno muy importante. Claro, cuando todo un gobierno de una nación tan importante como España entiende que lo que representa Marbella, su ayuntamiento, pero también sus ciudadanos, su imagen, su infraestructura, es merecedor de que sea una parte importante de la marca España, realmente lo que nos está haciendo es devolvernos nuestra consideración como lo que somos, un paraíso, como lo que somos en definitiva una potencia turística de primer orden, y me refiero lógicamente a Marbella. Para hacer ese análisis, ese perfil de la situación, siempre, bueno, se tiene que acudir a hechos evidentes, ¿no? Por ejemplo, la situación va mejorando, por supuesto, hay señas que aparecen ahí. Por ejemplo, de todo es conocido la situación de quiebra que el ayuntamiento se encontraba hace 7 años. Hoy, afortunadamente, se pueden acometer temas, es que hay que referirlo, ¿no? Por ejemplo, de poder pagar el 25% de la paga extra a los trabajadores que se le ha quitado, valga la expresión, no quitado. Sí, creo que no será quitada, ¿no? Enfriada, ¿no? En un momento delicado, ¿no? Sin embargo, hoy se ve el ayuntamiento con posibilidades de cubrir ese tema, así como solicitar una serie de enmiendas a través del Parlamento andaluz, pero que desgraciadamente no salen hacia adelante, pero da a conocer la necesidad de esa infraestructura tan necesaria para la ciudad. Y por ejemplo, y aquí termino porque es largo, ¿no? Se están moviendo temas como, por ejemplo, corredor ferroviario, esperemos que sea una realidad, aunque eso lleva casi un siglo esperándolo Marbella, ¿no? Pero esperemos que algún día se cumpla. O, por ejemplo, el tema de la Bajadilla, ¿no? Que son temas, Puerto de la Bajadilla, que son temas, van a ser, acompañar a los iconos que tenemos, van a ser dos partes muy importantes, que es lo que, en mi opinión, que es lo que le falta a esta ciudad para bueno, asentarse de una vez en una posición de primerísimo orden. Estamos hablando presente-futuro, ¿no? Pero no estamos hablando ni de sueños ni de nada, estamos hablando de temas que pueden ser realidad. Sí, bueno, yo creo que planteas en tu pregunta, en tu enunciado, pues muchos temas concordantes, ¿no? Que yo creo que hay que ir tratando de forma separada, pues para que, bueno, que nos entienda perfectamente cuál es la situación de Marbella. Efectivamente, ya van ahora mismo a entrar, ya han entrado en vigor los presupuestos municipales de la corporación, presupuestos municipales que, bueno, como todos los años en los cuales ha gobernado el Partido Popular, se iniciaban cada 1 de enero. Siempre hemos tenido unos presupuestos, siempre hemos debatido públicamente en qué se va a gastar el dinero de los ciudadanos, cosa que no pasaba en el pasado. Y son unos presupuestos donde hay toda una serie de cuestiones que tienen en cuenta la situación actual, que preparan a la ciudad
para ese gran salto hacia adelante que esperamos que económicamente se pueda empezar a materializar pues a partir de este mismo año, ¿no? Son unos presupuestos donde se apuesta por el empleo. Antes decíamos que sigue habiendo mucho paro y que el ayuntamiento entiende que tiene que ayudar a que eso vaya adelante, sin ser una competencia municipal, pues el ayuntamiento tiene en sus presupuestos recogidos planes para el empleo, cantidades de varios millones de euros que se dedican a programas como por ejemplo el de la renta básica, que garantiza que entren sueldos en casas donde en otro caso pues no entraría, o también bueno, pues una aportación importante en materia de política social, donde se ha subido el gasto social porcentualmente, y también, como no, esas rebajas fiscales que el ayuntamiento hace en una serie de impuestos, incluido el del IBI, y que tienen que ver con una situación que yo creo que has apuntado en la pregunta, con una situación de saneamiento muy profundo de las cuentas del ayuntamiento. Es decir, aquí yo no me he cansado de decir durante 8 años que no se ha tirado el dinero ni se ha despilfarrado en absoluto. Y me he hartado de escuchar como los señores de la oposición decían todos los años que estábamos despilfarrando y que al año siguiente el ayuntamiento quebraba. Pues la realidad es la que tenemos, no solo no hemos quebrado, sino que tenemos las arcas con tal salud que podemos permitirnos, después de haberlo previsto, devolver ese 25% de la paga extra de forma inmediata. Esa cantidad, como consecuencia de una situación de grave riesgo, de quiebra, de todo el país, fue un sacrificio que se solicitó a todos los funcionarios de todo el país. Se les pidió que esa paga extra en concreto no la cobrasen porque la alternativa, si no hacíamos esa medida, pues era probablemente la intervención por parte de Bruselas, de España, y una situación donde probablemente no hubiésemos podido tomar ninguna medida, ninguna decisión sobre pensiones, sobre sueldos, como ahora podemos hacerlo, ¿no? Hubiésemos sido un país en bancarrota, ¿no? Y esa medida, que fue muy complicada de adoptar, que trae cuenta de una crisis que no fue provocada por el equipo de gobierno actual, pues lógicamente nosotros cuando hemos podido, es decir, cuando la ley nos lo ha permitido, y la ley nos lo permitía desde la fecha 1 de enero, pues hemos cumplido con ella porque había liquidez suficiente, porque no hemos quebrado el ayuntamiento. Claro, y no hubiera dinero, no se podía pagar. Es muy importante que todos los trabajadores del ayuntamiento sepan que, por ejemplo, otras administraciones públicas como la Junta de Andalucía aún no ha previsto cómo ni cuándo va a pagar esa cantidad. Es muy importante que ellos sepan que el Ayuntamiento de Marbella podía perfectamente haber esperado a finales de año o haber pedido una prórroga, o podía haber dividido este pago en pequeños pagos mensuales que no hubiesen significado absolutamente nada en la nómina de los trabajadores. Al final no luce. Sin embargo, el planteamiento que ha tenido la alcaldesa es lógico. Después del mes de enero, o en el mes de enero, después de que haya habido muchos gastos en los domicilios como consecuencia de las Navidades, se paga íntegramente ese 25%, que es lo que nos permite la ley, en las nóminas de cada uno de los trabajadores. Y tengo que decir esto porque esta opción, que es la más beneficiosa para los trabajadores, ha molestado mucho a algunos. Es que es tremendo que esto moleste a alguna gente que trata de buscar algún tipo de perjuicio para el ayuntamiento y para la alcaldesa. Cuando nosotros hacemos algo bueno, que sirve para, de alguna forma, mitigar los problemas que tiene la crisis, siempre hay alguien que le molesta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues simplemente lo que hay que hacer. Cumplimos con nuestra obligación. Y nuestra obligación es simplemente tomar las determinaciones más favorables para los ciudadanos, aunque a algunos les moleste que nosotros favorezcamos al ciudadano. Y eso es muy importante que los funcionarios lo sepan, porque la opción era tan legal a final del año y dentro y en pequeños plazos como hacerlo todo una vez y ahora, ¿no? Y hemos hablado también de los presupuestos de la Junta, que son aquellos a los que nosotros hemos presentado alegaciones. Yo creo que el compromiso de la Junta de Andalucía con Marbella es un compromiso muy corto. Cuando hablamos de una situación, pues como antes hemos dicho, de la recuperación de la marca Marbella, de la apuesta de la Administración del Estado, y ahí está, por ejemplo, el tema del tren, que si quieres hablamos ahora, pues nos encontramos con que nuestra administración más cercana, y es nuestra, yo nunca me cansaré de decir que la presidenta de la Junta de Andalucía es mi presidenta, tiene abandonada esta ciudad. Tienen competencias
tienen dinero y tienen obligaciones. Colegios, centros de salud, determinadas carreteras, toda una serie, playas, puertos. El puerto es una concesión, el puerto de la Bajadilla del Calamonte es una concesión de la Junta de Andalucía. Bueno, pues ante todas esas necesidades que tiene este municipio, bueno, pues resulta tremendo, incluso el Colegio Gil Muñiz, donde yo estudié, por poner un ejemplo, todas esas enmiendas se han puesto encima de la mesa y el presupuesto de la Junta de Andalucía lo único que prevé es una inversión en un semáforo que además no es la solución óptima para acceder al Parque de los Tres Jardines. Porque en diciembre hubo un último intento a través del Pleno, ¿no? Se presentaron toda una serie de enmiendas, se planteó en Pleno y en definitiva no ha habido nunca voluntad por devolver a Marbella lo que Marbella aporta en forma de impuesto. Yo tengo que decir a todos los ciudadanos que el 15% del impuesto de la renta, está cedido a las comunidades autónomas y que se paga muchísimo más a la comunidad autónoma de lo que se le paga a este ayuntamiento a través del IBI, y que sin embargo, bueno, pues vamos viendo cómo periódicamente la Junta de Andalucía no cumple con su obligación con los ciudadanos de Marbella. Y es no solo triste, sino que es poco inteligente, porque yo nunca me cansaré de decir que la inversión más rentable que puede hacer cualquier administración se llama Marbella. La inversión en Marbella reporta beneficios. Da su fruto. Sin embargo, a menudo nos encontramos con situaciones que son, bueno, pues partidistas más que propiamente dichas de interés público, ¿no? Y yo tengo que decir que es muy importante que por fin tengamos un anuncio de que en abril vamos a tener ya por fin el proyecto del tren de cercanías, que es el primer paso claro y evidente para que el tren llegue a Marbella. El tren para Marbella será la solución, una de las soluciones más importantes que pueda tener este municipio. Yo creo que es muy importante que recordemos que aquí, siendo presidente de la Junta, Manuel Chávez, dijo que el tren llegaría a Marbella en 2013. Acabamos 2014 y aquí no ha llegado el tren. Y se distribuyeron unos... No ha llegado. Nosotros lo tenemos. Papel mojado. Dibujos, no. Un trabajo audiovisual muy bien hecho, ¿eh? Y eso dio una ilusión, una esperanza extraordinaria. El primer paso real es la redacción de un proyecto, y ese proyecto se va a presentar en abril. Esa es la realidad que tenemos aquí. Por fin, una reivindicación que tiene Marbella, no desde hace 10 años, ni 20, sino desde los años 70, va a tener una realidad. Y yo quiero trasladar a los ciudadanos lo importante que eso es para Marbella. Cuando un señor de Madrid se pueda montar un viernes a las 3 de la tarde en el AVE en Madrid y estar a las 6 de la tarde en Marbella, directamente en Marbella. Puede merendar aquí y volver y cenar allí. Eso va a significar que va a haber una cantidad inmensa de señores de Madrid que van a acabar adquiriendo vivienda aquí. Y eso va a generar una capacidad, un movimiento, una capacidad económica, en definitiva, sobre el turismo residencial en Marbella, que probablemente va a hacer que Marbella, bueno, pues tenga un crecimiento espectacular. Es vital para nosotros el poder tener esa comunicación. Y por fin, en este caso desde la Administración Central del Estado, en este caso la ministra de Fomento, y en este caso diciendo expresamente, porque es que lo ha dicho, que es debido a la insistencia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, vamos a tener la infraestructura más importante que Marbella puede esperar en estos momentos, porque evidentemente no podemos aspirar a un aeropuerto. Esa posibilidad, esa conexión también por tren, que garantizará que la gente que aterrice en el aeropuerto se pueda trasladar directamente a Marbella con un simple transbordo, yo creo que al final va a definir un cambio absoluto en la oferta de Marbella, va a definir un cambio absoluto en las capacidades económicas de este municipio. Considero que desde luego es una noticia buenísima y yo creo que es una prueba evidente de cuál es el trabajo que está haciendo Ángeles Muñoz desde que está en el ayuntamiento. Simple y llanamente exigir todo lo que a Marbella le corresponde. El soterramiento estaba paralizado, se consiguió activar y se consiguió terminar porque Ángeles Muñoz se empeñó. Conseguimos hacer ese bulevar fabuloso de San Pedro de Alcántara porque hubo un empeño personal. Conseguimos solucionar la deuda de Seguridad Social y Hacienda, que yo no me cansaré de decir que este ayuntamiento estaría a fecha de hoy
total y absolutamente quebrado porque se Pero empeñó. hay un apartado también muy importante. Y tenemos también el tren. Pago esa deuda que había a la gente que ha trabajado y trabaja para el ayuntamiento, empresas. Sí. Bueno, hoy, a Dios gracias, el pago se hace de una fluidez tan extraordinaria que eso es como una cadena. Ese dinero va a quedar aquí y se invierte, el empresario puede contratar, el empresario puede adquirir bienes, etcétera, etcétera. Bueno, eso da una fluidez a una ciudad de primer orden. Eso sí que es hacer gestión. Claro, el primer operador económico que hay a menudo en un municipio es el ayuntamiento. Si el ayuntamiento en esa economía no aporta seriedad, todo se viene abajo. Yo creo que al final una de las cosas que nosotros hemos hecho es, como tú muy bien dices, ser muy puntuales en el pago, y esa puntualidad en el pago garantiza una confianza entre los operadores económicos de la ciudad y que haya movimiento. Eso lo hemos conseguido siendo muy estrictos en el gasto, pero yo sí tengo que decir, y siempre lo diré también, que eso es incompatible con el discurso de la oposición de que este ayuntamiento va a la ruina. No es cierto, porque si no, no podríamos pagar puntualmente, ¿no? Y gracias a que pagamos puntualmente se genera más riqueza, se generan también más recaudación porque hay más riqueza, y el ayuntamiento y la ciudad van hacia arriba cada vez en una situación más saneada. Son demasiadas cuerdas para un violín. ¿Cómo? Son demasiados temas para tratar de... Se va a cumplir esos 250 millones, son 250 millones, ¿no? ¿Hay perspectiva de que se cumple 100%? Bueno, nosotros tenemos siempre un Porque nivel... hay una política de ingreso que no se sabe, ¿no? Nosotros tenemos un nivel de ejecución que está siempre en torno al 90%. El nivel de ejecución del presupuesto es a nivel de ingreso y a nivel de gasto. A nivel de ingreso, no ha habido ningún año de los 8 en los que nosotros hemos estado gobernando que se haya recaudado menos de lo que estaba previsto. Siempre se ha recaudado más. Siempre se ha recaudado más. Y con respecto al gasto, la ejecución ha estado siempre en torno al 90%. Pero, Félix, no será a costa de la subida de impuestos, ¿no? No, es simplemente nosotros hemos tenido una situación donde hemos hecho siempre una previsión que ha sido amarrategui, por así decirlo. No quiero hablar de una forma una previsión que siempre hemos hecho a la baja. Siempre lo decíamos en los plenos, preferíamos llegar a después diciembre. La sorpresa sea satisfactoria. Preferíamos llegar a diciembre y que nos sobrase dinero a que no pudiésemos pagar nuestras obligaciones desde octubre. Por todo esto que hemos dicho antes, de la puntualidad en el pago, etcétera, etcétera. Entonces, esa previsión que nosotros hemos hecho siempre muy cauta, muy prudente, nos ha permitido siempre cumplir con la recaudación. Y sobre esa recaudación, cumplir siempre también hasta el 90% la ejecución del presupuesto. ¿Qué ocurre con los presupuestos? La gente tiene que saber que, sobre todo en lo que refiere a la parte de gastos, es un documento dinámico. Es decir, yo puedo haber previsto una necesidad en diciembre y que sin embargo haya una riada en febrero y yo tenga que prever algo distinto, ¿no? Pero a lo largo del... Sí, pero te quiero decir que... Esta ciudad es bendita. Sí, no tenemos grandes problemas. Pero lo que quiero decir con esto es que, lógicamente, el presupuesto tiene también modificaciones a lo largo de su ejecución. Por eso muchas veces no llegamos al 100%, porque hay momentos en los cuales, bueno, pues tenemos que cambiar un determinado gasto. Nunca de forma caprichosa, siempre con arreglo a un procedimiento, y cuando hay que cambiar de capítulo, yendo al pleno del ayuntamiento de forma que todo el mundo lo pueda conocer. Pero evidentemente es un documento dinámico que cambia durante su ejecución. Pero lo más importante para nosotros, yo creo, de cara a nuestros presupuestos, es que nunca el Ayuntamiento de Marbella, bajo el gobierno de Ángeles Muñoz, se ha gastado ni un solo euro que no tuviese. Y eso creo que es la clave del éxito económico de esta corporación, de que esta corporación cada vez tenga una situación más saneada y unas posibilidades de futuro más claras. Teniendo un número de personal, pues todo hay que decirlo, lo digo yo, un número de personal, bueno, que se pasa un poquito o mucho, ¿no? 3.000 y pico de personal, pero bien, están ahí, si se les saca rendimiento, extraordinario. Hay una de las gestiones, es el tema de los bienes del caso Saqueo, el caso Malaya, etcétera.
Eso, por lo que sabemos, prensa está funcionando. Están, bueno, ruedas de prensa que sobre todo creo que tú llevas esa responsabilidad o la llevabas, ¿no? Bueno, la llevé en su día, ahora mismo. Bien. Eso está surgiendo efecto, aunque lo hablamos en otro programa, lo farragoso que es, lo difícil que es. Sin embargo, parece ser, lo dijiste tú, que la justicia está de alguna manera colaborando para facilitar al ayuntamiento que ese dinero revierta lo que la ley contempla. Bueno, estamos consiguiendo cosas que pensábamos que era bastante complicado conseguir, ¿no? La mayoría de los bienes que están embargados lo están en el caso Malaya. El caso Malaya no tiene sentencia firme, y sin embargo tenemos otros procedimientos con sentencia firme donde no tenemos bienes embargados. Y estamos consiguiendo que algunos bienes del caso Malaya se puedan estar aplicando a otros procedimientos. Concretamente conseguimos esos 6 millones de euros recientemente con un talón que tuvo que pagar la empresa Propiedad de Roca, pagando un dinero en efectivo pues, para ir liquidando su responsabilidad. Evidentemente hablamos de una cantidad pequeña, ya estamos un poco pues con la cabeza perdida con esto de las cantidades cuando hablamos del caso Malaya. 6 millones de euros es mucho dinero, son 1.000 millones de la se dice con alegría, pero eso es mucho dinero. Hemos conseguido ese pago que ha servido, y esto me interesa que se sepa, pago que ha servido para devolver parte de la deuda que tenemos de Seguridad Social y Hacienda. Que no se nos olvide que nosotros tenemos un acuerdo con la Administración Central del Estado en virtud del cual nos permiten pagar a 40 años lo que dejaron de pagar en la época de Gil. O sea, a 40 dinero, año, perdona, se deduce de la deuda exactamente. Muy bien. A 40 años y al 1%. Pero bien, obviamente eso tenía una contrapartida, y la contrapartida era que cada vez que nosotros tuviésemos una sentencia... Y eso reduce intereses, ¿no? Ese dinero, claro, por supuesto, ese dinero tendría que ponerse a disposición de la Administración Central del Estado. Es lo que hemos hecho. Nosotros, si no hubiésemos conseguido ese acuerdo, tendríamos que pagar cada año. El último año, que me parece que yo calculé que era eran 70 millones de euros. O sea, ¿qué es lo que pagamos ahora? 3 millones de euros. Sin embargo, hay algún responsable de la oposición que ha pretendido que dejásemos de pagar eso, que dejásemos de pagar esos 6 millones para hacer planes de empleo, curiosamente una competencia que es de la Junta de Andalucía y que ya tenemos prevista en los presupuestos, sin entender, yo creo que por desconocimiento, quiero pensar que por desconocimiento, sin entender que eso implicaría ni más ni menos que pagar otros 70 millones por otro lado. El palo que te dan si no pagas, con lo cual cada vez aumenta más los intereses. Estamos hablando de que gracias a la gestión que se está haciendo, se están recuperando bienes, se está quitando deuda, se está permitiendo que el ayuntamiento funcione con una liquidez y con una agilidad que antes no tenía, y aquí de lo que se trata es, en definitiva, de ir buscando el mejor futuro para la ciudad. Importante también es el asentamiento en este... ¿lleváis 7 años? 8. Vamos a hacer ahora. En este 8º año, lo importante es el asentamiento, algo que solidario 100%, que es la atención en política social, sobre todo el tema de empleo, y también, por qué no decirlo, hay otra serie de necesidades que el ayuntamiento está ahí para atender. Pues bien, no solo crearla, sino también mantenerla ya es complicado. Sin embargo, el ayuntamiento, en vez de mantenerla, la aumenta, ¿no? Hay algún caso que ha sido aumentado en cuanto a presupuesto, ¿no? O gastos sociales. De social. Bueno, yo creo que los presupuestos del Ayuntamiento de Marbella a lo largo de estos 8 años se pueden ir perfectamente estudiando cuál es su evolución, ¿no? Y yo creo que son unos presupuestos donde, desgraciadamente, siempre hemos tenido que tener en cuenta el pago de la deuda, donde evidentemente hemos tenido recursos crecientes porque hemos podido renegociar una deuda que era la principal, que era la de la Administración Central del Estado. Si hubiésemos podido hacer lo mismo con la de la Junta de Andalucía, tendríamos muchísimo más dinero, tanto para inversión como para gasto social, pero no hemos podido. Por cierto, hoy estaba la presidenta de la Junta en Málaga y hace un año que le tiene pedida cita a la alcaldesa de Marbella para hablar de este tema. Ya podía haberse acercado a hablar un poco de ese tema. Apuntado, ¿para cuándo
Porque está solicitada en tiempo y en forma, ¿no? Sí, pues no hay manera que la Junta de Andalucía nos trate exactamente igual, que no queremos que nos traten mejor, podía tratarnos mejor ya que somos andaluces, pero que no nos trate mejor, al menos igual que la Administración Central del Estado, a la ciudad, no al ayuntamiento, no a este equipo de gobierno, a la ciudad. En cualquier caso, lo que quiero decir es que cada vez hemos tenido más recursos, pero en todos los presupuestos ha existido inversión, en todos los presupuestos ha existido también gasto social y ha existido, por supuesto, gasto en materia de empleo. Hay que recordar que nosotros somos la primera corporación que crea una delegación de empleo, somos la primera que crea un organismo autónomo de empleo. Nos habrá salido bien, nos habrá salido mal, habremos conseguido más contrataciones, menos contrataciones, pero somos los primeros que lo hemos intentado y lo estamos intentando, ayudar a las personas que están en una situación de necesidad. Y yo creo que, mirando hacia atrás todos esos presupuestos, de lo que podemos hablar, de que a nosotros nos avalan 8 años de gestión continuada, en los cuales en todo momento se ha mantenido la seriedad, se ha mantenido la honestidad, se ha recuperado absolutamente el nombre de Marbella. Marbella hoy, cualquier ciudadano de Marbella que salga fuera y que viaje, verá cómo ya no es un chascarrillo decir que uno es de Marbella, como pasaba anteriormente, sino que lo que genera no nos engañemos, era así, por desgracia nos trataban de una manera... Bueno. Sin embargo, ahora lo que genera es envidia. Cuando alguien dice, soy de Marbella, la respuesta del señor de fuera con el que está hablando es, qué suerte. Ese es el cambio radical que ha pegado Marbella. Marbella tiene una imagen ahora internacional que no tiene nada que ver con la situación que tenía. Va a ser sede de la inauguración de la Vuelta Ciclista a España el verano que viene. Va a ser Puerto Banús. Exactamente, y además en ese paseo de Albero, ese paseo marítimo, que es probablemente una de las joyas que también se han construido durante la época de mandato de Ángeles Muñoz. Es que tenemos un municipio ahora, y esos son los 8 años de aval que tenemos detrás, donde proliferan los parques, donde proliferan también las instalaciones deportivas, ahí están esas piscinas, donde tenemos ese bulevar de San Pedro, que va a ser, cuando tengamos ese mercado gourmet, que está también previsto, que yo creo que ya es un atractivo a nivel provincial. Viene la gente de fuera de Marbella a ver el bulevar de San Pedro. Vamos a tener también esa instalación, este equipo de gobierno al cual muchas veces nos dicen que si especuladores e incluso nos insultan comparándonos con otros. Este equipo de gobierno va a habilitar y va a inaugurar en breve esa plaza sobre el Francisco Norte, en pleno centro de Marbella, a solo 100 metros de la playa, que va a ser de uso de todos los ciudadanos, con pistas deportivas para el uso de todos los ciudadanos. Va a conllevar, digamos, el asentamiento de toda esa zona, ¿no? No claro. Solo ya los cercanos. Claro, lo que en definitiva quiero trasladar a la ciudadanía es que a poco que uno sea objetivo y no se deje llevar por el ruido, se siente y sea capaz de ver cuál era la realidad anterior y cuál es la realidad actual, tiene que llegar a la conclusión de que hace 8 años era impensable pensar que al cabo de 8 años Marbella iba a estar en la situación en la que está, iba a tener las visitas y la afluencia de público que tiene ahora, iba a tener pues ese paseo marítimo, iba a tener pues ese bulevar, esas instalaciones deportivas, todos esos digamos esas infraestructuras de índole turística que al final nos hacen no solo más atractivos a las personas que nos visitan, sino también más amables para los propios ciudadanos. Poca gente podía pensar, cuando estábamos abocados a la quiebra, y es algo similar a lo que ha pasado también a nivel de España, que al final Marbella iba a resurgir con la potencia que ha resurgido, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver y tiene mucho mérito, lógicamente, nuestra alcaldesa Ángeles Muñoz, que se ha empeñado desde el principio en pelearse con quien hiciese falta. Ahora me viene a la memoria para cuándo, a que no tiene nada que ver, sí, porque no, es gestión, ¿no? ¿Para cuándo el complejo deportivo, la piscina de Miraflores? Porque no es un complejo cualquiera, eso va a ser, yo lo he visto en cuanto cómo lo están haciendo y va a ser un tema de maravilla. ¿Pero para cuándo? ¿Hace tanto? Yo creo que poco tiempo, creo que está prácticamente en la etapa final. En esta legislatura está, sí. Sí, yo creo que sí, tenemos que recordar que esa era una obra que se planteó con una financiación al 50%, Junta de Andalucía, Ayuntamiento. Los pagos de la Junta, bueno, pues no vinieron cuando debían de venir
y efectivamente eso ha generado toda una serie de retrasos porque se tuvo que realizar durante una parte importante. Lo que decía antes, las empresas si no cobran, pues... Pero una vez terminemos esa obra, yo creo que es muy importante que comprenda la gente de qué manera el ayuntamiento ha embellecido también los barrios. Es decir, esa es una instalación de primer orden que en otras circunstancias y con otra gente y en otros municipios a lo mejor estaría en la zona rica, por así decirlo, y que sin embargo va a estar en un barrio de toda la vida como es Miraflores y que va a ser una infraestructura de primer orden, es decir, el gimnasio que va detrás con las plantas que se ven, yo creo que... Punto neurálgico. Sí, sin ninguna duda. Bueno, y me quedan dos cositas, una de ellas. Bueno, esto se puede considerar, hemos hablado de luces, el tema de Benaví, porque si tú le dices a cualquier ciudadano de Marbella, mira, le vamos a dar a Benaví 100 metros y ellos nos dan 50, eso no lo va a aceptar nadie. Pero bueno, tenemos ocasión de tener a portavoz del equipo de gobierno y va a explicarnos, sobre todo no a mí, sino a la audiencia, ¿qué ocurre en Benaví? ¿Qué ocurre con el tema de las lindes de Benaví? Pues yo creo que simplemente aquí se ha levantado un infundio, algo que es falso. Es decir, el Ayuntamiento de Marbella no cede nada, ni el Ayuntamiento de Benaví adquiere tampoco nada. Estamos hablando de que hay una realidad que nosotros, según los documentos que constan, pues data del año 1978. Es que si yo me voy fuera de Marbella y le mando una carta a cualquiera de las personas que están en esas urbanizaciones, tengo que poner Benaví porque si no, no va a llegar. Es decir, es que ha estado siempre en Benaví. Y lo que ha ocurrido es, lisa y llanamente, que no estaba recogido así, la realidad existente no estaba recogido así. Eso se puede demostrar. Eso lo hemos demostrado y le hemos mandado tanto a la plataforma como a a los partidos políticos se le dio también, por supuesto, en el Pleno. Hemos mandado la memoria de la Junta de Andalucía, donde propone el cambio del lindero que aparece en el plano. ¿Por qué? Pues porque no se corresponde con la realidad existente actualmente. Si es que es tan fácil como que vaya cualquier persona a cualquiera de esas urbanizaciones y le pregunte a los ciudadanos que están ahí en qué ayuntamiento están empadronados. Y están empadronados los de las urbanizaciones que han estado toda la vida de Dios en Benaví, y allí pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. Y los otros, los que han estado en Marbella toda la vida de Dios, en Marbella. O sea, aquí lo que hay realmente es un error en un documento, en un papel. Y sobre eso han querido crear, bueno, pues una historia escandalosa, tratando de meter de por medio a la alcaldesa. Nosotros lo hemos explicado. Lo explicamos en el 2008, lo explicamos en el 2010, lo hemos explicado otra vez ahora. Es un expediente iniciado por la Junta de Andalucía y lo que hemos dado es la conformidad a una memoria hecha por la Junta de Andalucía sobre una realidad persistente hace 30 años. A partir de ahí, es muy fácil lo que ocurre. Yo esto lo tengo muy claro. Pepe, estamos a 4 meses de las elecciones, hay toda una serie de personas que unas veces son políticos y otras veces aparecen en organizaciones y luego vuelven a ser políticos y luego vuelven a ir a las organizaciones, etcétera, etcétera, que lo que quieren es, en definitiva, el poder, es decir, ganar, aunque sea pues mintiendo a la ciudadanía. En este caso en concreto, ni se ha cedido terreno, ni se han alterado ahora las lindes, ni se ha cambiado ninguna realidad preexistente. Es un error en un papel que alguien utiliza de forma intencional. Porque el equipo de gobierno, movimiento que hace, va en función a lo que dicta o no normas o Junta de Andalucía. Por supuesto. Aquí hay una memoria donde el director general de Administración Local propone la modificación del lindero oficial que aparece en el plano para adaptarlo a la realidad existente de la Junta de Andalucía. Y le pregunta al ayuntamiento si el ayuntamiento está de acuerdo o no. Eso es lo que se lleva al pleno. Pero la modificación de ese papel solo lo puede acordar el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la presidenta de la Junta de Andalucía con los consejeros. Y a nosotros nos dicen si estamos en contra o no de lo que dice la Junta de Andalucía. Bien. Por eso, cuando alguien dice que en un pleno se han cambiado las lindes, es falso. Es falso, no se pueden cambiar las lindes en un pleno. Entonces cada ayuntamiento diría, bueno, claro, habla con el vecino, con el ayuntamiento vecino. Claro. Oye, vamos a cambiar, vamos a tirar esto por aquí. Y es falso también que se cede terreno. No se cede terreno porque ese terreno no lo hemos tenido nunca. Tú puedes ceder lo que tienes, lo que no tienes no puedes cederlo. Ya. En fin. Bueno.
¿Y qué camino? Lo explicaremos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada vez que haya una de estas, que habrá muchas, con muchas mentiras, porque conforme se acerquen las elecciones, pues habrá muchas, pues evidentemente nosotros lo explicaremos, y lo explicaremos hasta la saciedad. Y ahí están los hechos, es decir, si nosotros, yo creo que los papeles, los documentos hablan por nosotros, y la gente tiene que saber, pues a qué juega cada uno, ¿no? Y a partir de ahí somos conscientes de que la ciudadanía es lo suficientemente inteligente como para no dejarse engañar, porque en fin, esto no es nuevo. La audiencia, yo siempre lo digo, no hay que, de alguna manera, la palabra no es la justa, pero bien, de alguna manera no hay que llevarle la noticia, sino, no hay que llevar la noticia que quiere oír, no, la que tiene que oír, no la que quiere escuchar, no, la que tiene que escuchar, pero claro, eso ya depende los derechos fundamentales de cada persona y punto. Por cierto, quedan 5 meses para unas elecciones locales. Tú que has vivido más de una, en tu opinión, estoy hablando a nivel personal, te estoy hablando, ¿se considera o se pueden considerar estas elecciones? Porque todavía hay que esperar al padre de la muchacha, ¿no? A ver cómo termina todo esto, el número de partidos y tal. Pero bien, ¿considera Félix que estas elecciones pueden ser, o de hecho van a ser distintas, municipales, distintas a otras que se han sucedido, en tu opinión? Todas las elecciones son distintas. Cada elección que se hace representa o refiere a un momento determinado y a una circunstancia determinada, y no hay ninguna elección que se parezca a otra. Si lo que me quieres preguntar o lo que me planteas es cómo las veo yo o qué pienso, cuál es mi opinión, yo creo que desde el Partido Popular, yo particularmente, pero todos mis compañeros y la alcaldesa la primera, pues somos personas que creemos en la democracia y son los ciudadanos los que decidirán. Y lo que los ciudadanos decidan estará bien, pero es una decisión que les incumbe a ellos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que nosotros estamos orgullosos de la gestión que hemos hecho. Yo creo que tenemos capacidad para ofrecer a los ciudadanos toda una serie de cuestiones que hemos conseguido, reitero, Boulevard de San Pedro, Paseo Marítimo, obras, imagen de la ciudad, saneamiento de las arcas, todo eso es lo que hemos conseguido hasta ahora. Y eso nos aporta credibilidad suficiente como para ofrecerle a los ciudadanos una garantía de que lo que podemos proponer lo vamos a cumplir y de que lo que proponemos es precisamente otros 4 años donde verdaderamente, ya con las circunstancias económicas a nuestro favor, lo que se produzca es un crecimiento espectacular de la ciudad. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos explicar lo que hemos hecho, proyectar lo que vamos a hacer y hacer una propuesta a los ciudadanos que sea lo suficientemente ilusionante como para que el resultado de las elecciones sea un resultado en el cual se mantenga en el gobierno el equipo actual, o más concretamente la alcaldesa, que es nuestra candidata. Nosotros estamos seguros de eso, estamos también seguros de que una propuesta que se basa en el insulto y la mentira, en el engaño y en el ataque continuo, no es una propuesta que los ciudadanos entiendan como un plan de futuro viable y bueno para su propio futuro, pero reitero, llegados a ese punto no somos nosotros quienes decidimos, son los ciudadanos. Nosotros respetaremos todo lo que decidan ellos, sabiendo que a esa liza vamos con la tranquilidad del trabajo hecho y con una propuesta que es muchísimo más atractiva que la de ningún otro, ¿no? El Partido Popular, ni creo que ninguno, no lo sé, hasta ahora todavía no ha hecho porque quedan 5 meses, que pueden ser para uno mucho, para otro poco, pero es un tiempo... 4 meses. Sí, 4 meses, bien. La elección de candidatos o candidatas para componer la lista, en este caso del Partido Popular, ¿cuál es el procedimiento Bueno, nosotros tenemos un comité electoral. Ese comité electoral tiene que proponer la lista al comité local. Al ser un municipio de más de 100.000 habitantes, tiene que ser también aprobado por el comité provincial y por el comité autonómico. Y en consecuencia nosotros, bueno, pues seguiremos el trámite, ¿no? Se inicia un proceso a partir de ahora que tiene que culminar con todas esas personas propuestas por el comité electoral. El comité electoral, es importante que se sepa que está compuesto por personas que no pueden ir en la lista, que son independientes,
y una vez ese comité electoral esté planteado el listado, pues hasta el día 15 de abril, que es el primer día en el cual se pueden presentar... Tenéis fechas, ¿no? El 15 de abril es el primer día en el cual se pueden presentar las candidaturas a la Junta Electoral. Candidatura ya no porque la elección del número 1, en este caso la número 1, ha sido ya elegida. Sin embargo, los componentes no. Ha sido proclamada. La última pregunta, porque de alguna manera en estos 4 años el Partido Popular ha marcado una hoja de ruta para la ciudad. Otro resultado que no sea positivo para el Partido Popular puede romper, digamos, esa hoja de ruta y puede venir al traste con proyectos como puede ser la imagen, como puede ser el presente, futuro de la ciudad. ¿Qué opina de esto? Yo creo que esa es una pregunta que se tienen que hacer cada uno de los ciudadanos. Ellos se tienen que plantear, esa es la pregunta definitiva que uno debe de hacerse cuando va a votar, ¿no? Es decir, ¿qué prefiero, esto o esto? ¿Este grupo o una cuestión clara y definida que ya conozco? Bien, eso es una cosa que cada ciudadano deberá de preguntarse y llegar a la conclusión que estime oportuna. Yo tengo claro qué es lo que es mejor para la ciudad. Si yo no estuviese convencido de que lo mejor para esta ciudad se llama Ángeles Muñoz, yo no estaría peleando por Ángeles Muñoz. Y ese es el planteamiento que yo tengo. Creo que lo mejor para esta ciudad se llama Ángeles Muñoz. Creo que además la gestión que tenemos hasta ahora, los logros que se han obtenido hasta ahora, el cambio radical que ha tenido esta ciudad hasta ahora, avala el planteamiento de que no hay nada mejor para esta ciudad que Ángeles Muñoz. Entonces, a partir de ahí, yo creo que cada ciudadano debe de plantearse lo que quiera. Nosotros sí, lo digo, lo hemos demostrado siempre. Cuando éramos 3 y la ciudadanía nos colocó en la posición, estuvimos pasado por el desierto. Exactamente. ¿Qué es lo que hicimos? Pues estuvimos ahí. Y cuando nadie denunciaba, pues esos 3 estuvimos siendo la acusación particular en el caso Malaya. Y cuando nos tocó ser responsables, fuimos responsables. Tampoco era que fuese continuamente denuncias cuando tuvimos que hacer... En la política conocéis ambos mundos. Claro. El mundo de la oposición y el mundo del poder. Y cuando todos, y esto es importante que lo sepan todos los ciudadanos, porque hay que recordarlo, muchas veces la memoria es corta, cuando todos, absolutamente todos, se vendieron, nosotros, que éramos muy pocos, no nos vendimos y estuvimos donde los ciudadanos nos quisieron poner. Así que nosotros estaremos siempre donde nos digan los ciudadanos y actuaremos siempre como hemos hecho hasta ahora, con responsabilidad, siempre con responsabilidad. Dicho lo cual, en mi opinión, cuando llegue la hora de la verdad, que es dentro de 4 meses, obviamente los ciudadanos se harán la pregunta definitiva. Y a mí no me queda ninguna duda, tengo toda la confianza en que la respuesta será la que yo creo, la que yo he dado personalmente, la que yo creo que debe de ser, y es que lógicamente no hay mejor opción en este ayuntamiento, que es además una muy buena opción, que Ángeles Muñoz como alcaldesa, que ha cambiado esta ciudad, sin ninguna duda. Pero reitero, donde los ciudadanos quieran, donde los ciudadanos quieran. Muy bien, bueno, Félix, aquí hemos terminado. Gracias, como siempre, el estar aquí en los estudios de M95 y desearte, como siempre, también buena suerte. Muchas gracias, lo mismo digo. Gracias a ustedes por seguirnos. Buenas noches y hasta la próxima. Bueno, carretito.